Vieja torpe. Límpialo ahora. Las palabras de mi propia hija Claribel resonaron por todo el salón de bodas como una cachetada en el alma. El champán dorado goteaba lentamente del vestido de $75,000 de Hilda, la madre de mi yerno, mientras todos los invitados se quedaron en silencio mortal. Mi mejilla ardía por la bofetada que acababa de recibir de mi propia hija, delante de 200 personas elegantes que ahora me miraban como si fuera basura. Sigue mi historia hasta el final, porque lo que descubrí después me hizo entender que esa humillación era solo el comienzo. Mi nombre es Zulema, tengo 65 años, y ese día entendí que había criado a una extraña. Durante toda mi vida fui una madre devota que sacrificó todo por darle lo mejor a Claribel. Trabajé limpiando oficinas por las noches, cuidando ancianos los fines de semana, vendí hasta mi casa para pagarle la universidad privada más cara de la ciudad. Pero ahí estaba ella, en su vestido de novia de $8,000 que yo pagué con mis ahorros, gritándome como si fuera su empleada. Jaime, mi yerno, se reía disimuladamente detrás de ella, como si mi humillación fuera el entretenimiento de la noche. Todo había comenzado 5 minutos antes. Yo sostenía una copa de champán francés con manos nerviosas, tratando de felicitar adecuadamente a Hilda, la madre del novio. Una mujer de 50 años que jamás trabajó un día en su vida, casada con un empresario millonario, luciendo ese vestido color champán con bordados dorados que costaba más que todo lo que yo había ganado en 2 años. El salón brillaba como un palacio. Flores blancas importadas, manteles de seda, cristalería auténtica, meseros con guantes blancos sirviendo caviar que valía $100 la cucharada. Yo me había puesto mi único vestido elegante, uno negro comprado en oferta hace 5 años, sintiéndome completamente fuera de lugar entre tanto lujo. Me acerqué a Hilda con respeto, quería presentarme como corresponde. Ella estaba rodeada de sus amigas, todas con joyas que brillaban más que las luces del techo, comentando sobre sus próximas vacaciones en Europa. Extendí mi mano para saludarla cuando un mesero que llevaba una bandeja llena de copas tropezó exactamente detrás de mí. El empujón fue suficiente para que mi copa se volcara directamente sobre el escote del vestido de diseñador. El champán se esparció como una mancha dorada sobre la tela exclusiva, creando una marca oscura que parecía crecer ante mis ojos horrorizados. Hilda gritó como si la hubieran apuñalado. Sus amigas se apartaron como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Los meseros corrieron con servilletas, pero ya era demasiado tarde. La mancha había empapado completamente la parte frontal del vestido más caro que había visto en mi vida. Antes de que pudiera explicar que había sido un accidente, que el mesero me había empujado, Claribel apareció a mi lado como una tormenta. Su rostro estaba rojo de furia, sus ojos brillaban con una rabia que jamás había visto dirigida hacia mí. La bofetada llegó tan rápido que ni siquiera la vi venir. El sonido resonó por todo el salón, más fuerte que la música de la orquesta. Mi mejilla se encendió inmediatamente y las lágrimas brotaron sin que pudiera controlarlas. Vieja torpe. Límpialo ahora. Arrodíllate y límpialo inmediatamente. Sus gritos se escuchaban por encima del murmullo de los invitados. Jaime se acercó riéndose, como si la situación fuera divertidísima. Mira lo que hizo tu madre, le dijo a Claribel entre risas. Debería estar fregando pisos en lugar de estar aquí. Me quedé paralizada, sosteniendo mi mejilla ardiente, mientras 200 personas me observaban con desprecio y lástima. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar mi humillación. Otros murmuraban entre ellos, seguramente comentando que hacía una mujer como yo en una boda tan elegante. Hilda seguía gritando sobre su vestido arruinado, exigiendo que yo pagara los $75,000 inmediatamente. Sus amigas la consolaban como si hubiera sufrido una tragedia, mientras me señalaban con asco. En ese momento entendí algo que jamás pensé que entendería. Mi propia hija se avergonzaba de mí. Después de todos los sacrificios, después de haberle dado mi vida entera, yo era solo una molestia en su día perfecto. Sin decir una palabra, dejé mi copa en la mesa más cercana y caminé hacia la salida. Los invitados se apartaban a mi paso como si fuera un fantasma. Nadie me detuvo, nadie me defendió, ni siquiera los familiares que habían conocido mi historia de sacrificios por Claribel. Salí del salón con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba desmoronando. Subí a mi auto usado y manejé hasta mi pequeño apartamento, el mismo que había alquilado después de vender mi casa para pagar la boda de mi hija. Llegué a mi pequeño apartamento con las manos todavía temblando y la mejilla ardiendo por la bofetada de mi propia hija. Me senté en mi sillón gastado,
el único mueble decente que me quedaba después de vender todo para financiar esa maldita boda, y las lágrimas comenzaron a brotar sin control. 40 años de sacrificios se desmoronaron en un instante. Pero necesito contarte toda la verdad sobre lo que hice por Claribel, porque solo así entenderás la magnitud de su traición. Cuando su padre nos abandonó, Claribel tenía 8 años y yo 27. Me quedé sola con una niña, sin educación universitaria, sin familia que me apoyara, trabajando en una fábrica textil que apenas me pagaba para sobrevivir. Pero yo tenía un sueño, que mi hija fuera diferente, que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Comencé trabajando doble turno en la fábrica. Llegaba a casa a las 11 de la noche, agotada, con los dedos hinchados de tanto coser, pero siempre encontraba energía para ayudarle con las tareas escolares. Los fines de semana limpiaba casas de familias adineradas, y entre semana cuidaba a la señora Esperanza, una anciana con demencia que me pagaba $50 por noche. Recuerdo perfectamente cuando Claribel cumplió 15 años. Todas sus compañeras de clase tuvieron fiestas espectaculares, con salones alquilados y vestidos de $500. Yo trabajé 3 meses extra, vendí mi única joya que tenía de mi madre, un anillo de oro, y le organicé una fiesta que costó $2000. Era todo mi dinero, pero verla feliz esa noche valía cada centavo. Después vino la universidad. Claribel insistió en estudiar en la privada más cara de la ciudad, una que cobraba $3000 por semestre. Yo ganaba apenas $800 al mes limpiando oficinas, pero conseguí un préstamo con un interés del 20% anual. Firmé esos papeles sabiendo que me tomaría décadas pagarlo. Durante 5 años, trabajé como loca para mantenerla. Limpiaba oficinas de 6 de la mañana a 2 de la tarde, después corría a cuidar niños hasta las 8 de la noche, y los fines de semana lavaba ropa para las familias del barrio adinerado. Claribel nunca tuvo que trabajar ni un solo día durante su carrera. Mientras sus compañeras usaban ropa barata, yo me aseguraba de que ella siempre luciera impecable. Le compraba zapatos de marca, carteras elegantes, ropa de diseñador que encontraba en outlets con descuento. Quería que encajara con las niñas ricas, que nunca se sintiera menos que ellas. Cuando se graduó, me pidió un auto. Yo manejaba una chatarra de 20 años que se descomponía cada 2 meses, pero conseguí otro préstamo y le compré un Volkswagen usado pero en excelentes condiciones. $22,000 que agregué a mi montaña de deudas. Después llegó Jaime a su vida. Un muchacho de familia adinerada que estudiaba administración de empresas en la misma universidad. Al principio me alegré porque parecía tratarla bien, pero pronto noté que Claribel comenzó a cambiar. Empezó a hablarme diferente, como si mis consejos fueran ignorantes, como si mi forma de vivir fuera vergonzosa. Cuando Jaime venía a visitarla, yo notaba cómo miraba nuestro apartamento pequeño con desprecio. Claribel se disculpaba por la modestia de nuestra casa, como si fuera culpa mía no tener una mansión. Esas miradas me dolían más que cualquier insulto directo. La primera vez que conocí a los padres de Jaime fue en un restaurante elegante del centro. Hilda y su esposo Simón llegaron en un Mercedes último modelo, ella con un collar de perlas auténticas y él con un reloj que costaba más que mi salario de 5 años. Yo me había puesto mi mejor vestido, el mismo negro que usé en la boda, pero me sentía como una intrusa. Durante la cena, ellos hablaron sobre sus viajes a Europa, sus propiedades en la playa, sus inversiones en bolsa. Yo permanecí callada la mayor parte del tiempo, sintiendo como Claribel me miraba suplicándome que no dijera nada que la avergonzara. Cuando mencioné que trabajaba cuidando ancianos, Hilda me miró con lástima fingida y cambió rápidamente el tema. Esa noche, cuando regresamos a casa, Claribel me dijo algo que jamás olvidaré. «Mamá, necesitas mejorar tu forma de hablar y vestirte si vas a convivir con la familia de Jaime. Ellos son gente educada, de clase alta». Sus palabras fueron como dagas en mi corazón, pero me las tragué pensando que solo quería lo mejor para su relación. Cuando Jaime le propuso matrimonio, Claribel corrió a contarme la noticia. Yo me alegré genuinamente, pensando que había encontrado el amor. Pero entonces comenzaron los planes de la boda, y mi pesadilla financiera se convirtió en algo mucho peor. Claribel quería una boda que rivalizara con las de las familias más ricas de la ciudad. El salón más exclusivo, 300 invitados, orquesta en vivo, flores importadas, menú de 5 tiempos con mariscos y carnes premium. El presupuesto inicial era de $80,000. Los padres de Jaime se ofrecieron a pagar la mitad,
pero Claribel insistió en que yo también tenía que contribuir con la otra mitad para demostrar que estábamos a su nivel económico. $40,000. Una suma que representaba 3 años de mi salario completo. Le expliqué que era imposible, que no tenía ese dinero. Ella comenzó a llorar, diciendo que Hilda se burlaría de nosotras si no podíamos pagar nuestra parte. Que Jaime pensaría que veníamos de una familia sin recursos. Que ella se moriría de vergüenza. Esa misma semana fui al banco y solicité un préstamo hipotecando la única propiedad que tenía, un pequeño terreno que había heredado de mi madre en las afueras de la ciudad. Era mi única seguridad para la vejez, mi único patrimonio, pero lo arriesgué todo por hacer feliz a mi hija. El banco me aprobó $30,000. Para conseguir los 10,000 restantes, vendí mi casa. La misma casa donde había criado a Claribel, donde guardaba todos nuestros recuerdos juntas, donde había soñado vivir hasta mis últimos días. La vendí por debajo de su valor real porque necesitaba el dinero rápido. Me mudé a este apartamento de 2 habitaciones, perdí mi jardín donde cultivaba mis flores, perdí el cuarto donde Claribel había crecido, perdí mi estabilidad financiera y emocional. Pero ella tuvo su boda de ensueño. Durante los preparativos, Claribel me trataba como si fuera su empleada. Me mandaba a hacer diligencias, a recoger invitaciones, a probar pasteles, siempre recordándome que no hiciera nada que la avergonzara frente a los organizadores elegantes. El día anterior a la boda, cuando fui a recoger mi vestido alquilado porque no tenía dinero para comprar uno nuevo, Claribel me vio y frunció el ceño. Es muy sencillo, mamá. La gente va a pensar que somos pobres. Pero ya era demasiado tarde para cambiar nada. Y ahí estaba yo, sentada en mi sillón después de la humillación más grande de mi vida, recordando cada sacrificio, cada préstamo, cada venta, cada noche sin dormir trabajando para darle la vida que ella quería. Todo para recibir una bofetada y ser tratada como basura delante de 200 personas. Las primeras lágrimas se habían secado, pero una rabia fría comenzó a crecer en mi pecho. Una rabia que jamás había sentido antes. Por primera vez en 40 años, dejé de pensar en lo que era mejor para Claribel y comencé a pensar en lo que era mejor para mí. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa burlona de Jaime y veía la cara de desprecio de Claribel cuando me gritó vieja torpe delante de todos. Me levanté a las 3 de la madrugada y decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar mis documentos importantes. Algo en mi interior me decía que necesitaba recordar exactamente qué había hecho por mi hija. Saqué la caja de zapatos donde guardaba todos mis papeles y la vacié sobre la mesa de la cocina. Facturas, recibos, contratos de préstamo, escrituras. 40 años de mi vida resumidos en papeles amarillentos que contaban la historia de una madre que había dado todo por una hija malagradecida. Pero entonces encontré algo que cambió todo. Entre los documentos del préstamo hipotecario, había una carpeta que no recordaba haber revisado en meses. La abrí con curiosidad y encontré papeles que Claribel me había pedido que firmara 3 semanas antes de la boda. Me había dicho que eran formalidades para cambiar algunos datos en el banco, documentos sin importancia que necesitaban mi firma como referencia. Mentira. Todo era mentira. Los documentos eran poderes legales. Claribel se había hecho beneficiaria de mi seguro de vida, había conseguido acceso a mis cuentas bancarias, y lo más grave de todo, había iniciado los trámites para declararme incapaz mental por mi edad avanzada. El plan estaba ahí, negro sobre blanco, con fechas específicas y firmas de abogados. Mis manos temblaron mientras leía cada línea. Había un informe psicológico falso donde supuestamente yo mostraba signos de demencia senil. Declaraciones de testigos que juraban que yo había tenido episodios de confusión y pérdida de memoria. Todo inventado, todo fabricado para quitarme mi libertad legal. Pero lo peor estaba en la última página, un folleto de un asilo de ancianos llamado Villa Dorada. No era uno de esos lugares dignos donde los ancianos viven con respeto. Era uno de esos depósitos de personas olvidadas, donde las familias abandonan a sus padres para nunca más visitarlos. El costo mensual era de $1,200, pagados con mi propia pensión y los restos de mis ahorros. Había anotaciones en los márgenes con la letra de Claribel. Fecha tentativa de ingreso, 2 semanas después de la boda. Diagnóstico a presentar: deterioro cognitivo severo. Duración estimada: indefinida. La habitación comenzó a dar vueltas.
Mi propia hija, la niña por la que había sacrificado mi vida entera, había planeado encerrarme en un asilo inmediatamente después de su boda. Había usado mi amor incondicional para manipularme y conseguir que firmara mi propia condena. Pero había más. Encontré correos electrónicos que Claribel había impreso, conversaciones con Jaime donde discutían sobre mis propiedades. En uno de ellos, fechado 2 meses atrás, Jaime escribía: una vez que tu madre esté internada, podremos vender su terreno y usar ese dinero para la luna de miel en Europa. Ella ya no lo necesitará. La respuesta de Claribel me destrozó el alma. Perfecto. Además, con su pensión pagando el asilo, nosotros podemos quedarnos con los $30,000 que quedan del préstamo. Al fin me liberé de esa carga. Carga. Esa era yo para mi hija. Una carga de la que había que deshacerse. Seguí leyendo y encontré más detalles del plan. Habían calculado exactamente cuánto dinero obtendrían de mis propiedades. $45,000 del terreno, $8,000 de mis pocos muebles de valor, y acceso permanente a mi pensión de $700 mensuales. Todo sumado, mi encierro les reportaría más de $50,000 inmediatos, más un ingreso fijo mensual. También encontré fotografías. Fotos mías que habían tomado sin mi conocimiento, editadas para hacerme ver confundida, desorientada, enferma. En una de ellas, aparezco limpiando mi apartamento, pero habían agregado un texto que decía: confunde los productos de limpieza, signos claros de demencia. En otra, estoy leyendo un libro, pero el texto añadido decía: lee las mismas páginas repetidamente, pérdida de memoria a corto plazo. Habían documentado supuestos episodios de confusión. Fechas específicas donde yo supuestamente había olvidado cocinar y casi causé un incendio. Días en los que supuestamente salí de casa en pijama sin recordar dónde estaba. Todo inventado, todo falso, todo diseñado para presentarme como una anciana incompetente que necesitaba ser internada por su propia seguridad. La traición era tan profunda que sentí un dolor físico en el pecho. No era solo el dinero o las propiedades. Era la crueldad calculada, la frialdad con la que habían planeado destruir mi libertad y mi dignidad. Habían convertido mi amor de madre en un arma contra mí misma. Encontré también los contactos de los testigos falsos. Amigos de Jaime que habían aceptado mentir a cambio de dinero. Uno de ellos había cobrado $500 por declarar que me había visto vagar desorientada por el supermercado, hablando sola y confundiendo productos básicos. Pero lo que más me indignó fue encontrar conversaciones donde se burlaban de mí. Mensajes de WhatsApp entre Claribel y sus amigas donde describía cómo me había manipulado para conseguir el dinero de la boda. En uno particularmente cruel, escribía: mi madre es tan ingenua que cree que todo lo hago por amor. No se da cuenta de que solo espero el momento perfecto para deshacerme de ella. Sus amigas respondían con emojis de risa, celebrando la inteligencia de Claribel para sacarme todo el dinero antes de encerrarme. Una de ellas incluso sugería: deberías escribir un manual sobre cómo aprovecharse de padres mayores. Te haríamos millonaria. Las lágrimas que brotaron esa madrugada no eran de tristeza. Eran de rabia pura. Una rabia que había estado dormida durante décadas, aplastada por mi instinto maternal y mi necesidad de complacer a mi hija. Pero esa noche despertó con una fuerza que jamás había sentido. Me quedé despierta hasta el amanecer, leyendo cada documento, memorizando cada detalle, entendiendo completamente la magnitud de la traición. No era solo que Claribel fuera malagradecida. Era que había planeado sistemáticamente robarme mi libertad, mi dignidad y mi futuro. Cuando salió el sol, yo ya no era la misma mujer que había llegado humillada de esa boda. Había algo diferente en mi interior, algo frío y determinado que nunca había existido antes. Por primera vez en mi vida, dejé de pensar como madre y comencé a pensar como mujer traicionada. Guardé todos los documentos en una carpeta nueva, los organicé cronológicamente, y los puse en un lugar seguro. Después me bañé, me vestí con mi mejor ropa, y salí de mi apartamento con un propósito claro en mente. Era hora de que Zulema, la madre sacrificada, muriera para siempre. Y era hora de que naciera Zulema, la mujer que no se iba a dejar pisotear por nadie nunca más. Caminé hasta la parada del autobús con la carpeta bajo el brazo, sintiendo como cada paso me alejaba de 40 años de sumisión. El aire fresco de la mañana me llenó los pulmones, y por primera vez en décadas, sonreí con verdadera satisfacción. Mi hija había cometido el error más grande de su vida, subestimar a su propia madre.
y estaba a punto de descubrir que esta vieja torpe tenía muchas más cartas por jugar de las que ella imaginaba. Mi primer destino esa mañana fue el bufete de abogados González y Asociados, el mismo lugar donde había firmado los documentos de mis préstamos años atrás. Necesitaba hablar con alguien que entendiera la magnitud legal de lo que había descubierto, alguien que me dijera exactamente qué opciones tenía para defenderme. El abogado Rubén González me recibió en su oficina con la misma amabilidad de siempre. Era un hombre de 60 años, canoso, con gafas gruesas y una reputación impecable en casos de derecho familiar. Cuando puse la carpeta con todos los documentos sobre su escritorio, su expresión cambió completamente. «Señora Zulema», me dijo después de revisar los papeles durante media hora, «esto es una conspiración criminal para cometer fraude y abuso de ancianos. Su hija y su yerno pueden enfrentar cargos penales muy serios por esto». Le expliqué cada detalle de lo que había encontrado, desde los poderes legales falsificados hasta el plan de internamiento forzoso. Rubén me mostró las leyes que protegen a los adultos mayores del abuso financiero. Me explicó que falsificar documentos médicos para declarar a alguien incapaz es un delito federal que puede llevar a prisión. También me informó sobre mis derechos legales y las acciones que podía tomar inmediatamente para protegerme. Lo primero que hicimos fue revocar todos los poderes que había firmado sin saber. Rubén redactó documentos legales cancelando cualquier autorización que hubiera dado a Claribel sobre mis finanzas o decisiones médicas. También establecimos una orden de protección legal que impedía que alguien tomara decisiones sobre mi vida sin mi consentimiento explícito. Después revisamos mi situación financiera completa. Los préstamos que había tomado para la boda, la hipoteca del terreno, las deudas acumuladas durante años de sacrificios. Rubén descubrió algo que yo no sabía. Como los documentos habían sido obtenidos mediante engaño, tenía derecho legal a recuperar todo el dinero que había gastado en base a esas mentiras. Pero había algo más. Rubén investigó las finanzas de Claribel y Jaime, y descubrió que habían usado mi información personal para obtener una tarjeta de crédito a mi nombre sin mi conocimiento. Habían gastado $8,000 en esa tarjeta para pagar parte de su luna de miel a Europa, dinero que legalmente me pertenecía y que ellos habían robado. También encontramos que habían abierto una cuenta bancaria conjunta usando mis datos como referencia, prometiendo al banco que yo era su dependiente financiera. En esa cuenta tenían depositados $15,000 que supuestamente eran para mis gastos médicos futuros, pero que en realidad planeaban usar para sus propios gastos una vez que me internaran. Rubén me explicó que tenía múltiples opciones legales. Podía demandarlos civilmente por fraude y recuperar todo mi dinero con intereses. Podía presentar cargos criminales por abuso de ancianos, falsificación de documentos y robo de identidad. También podía congelar inmediatamente todas las cuentas donde aparecía mi nombre como referencia. Pero lo que más me impactó fue cuando Rubén me mostró el valor real de mis propiedades. El terreno que había hipotecado no valía $45,000 como yo pensaba. Había sido revaluado recientemente y su precio de mercado actual era de $78,000. Claribel lo sabía y había planeado venderlo por debajo de su valor real para obtener dinero rápido. Decidimos actuar inmediatamente. Rubén contactó al banco y congeló todas las cuentas donde mi nombre aparecía como titular o referencia. Esto incluía la cuenta conjunta de Claribel y Jaime, donde tenían depositados no solo los $15,000 robados, sino también $12,000 adicionales que habían recibido como regalos de boda en efectivo. También cancelamos la tarjeta de crédito fraudulenta y presentamos una denuncia formal por robo de identidad. El banco me informó que tendría que reembolsarme los $8,000 gastados ilegalmente, más los intereses acumulados. Pero la jugada más importante fue revocar inmediatamente el préstamo hipotecario. Como había sido obtenido mediante documentos falsificados y bajo engaño, tenía derecho a cancelarlo sin penalización. Esto significaba que mi terreno quedaba libre de deudas nuevamente, y el banco tendría que perseguir a Claribel para recuperar los $30,000 que ya había recibido. Rubén redactó cartas legales para todos los testigos falsos que habían firmado declaraciones sobre mi supuesta incapacidad mental. Les informaba que estaban participando en un fraude criminal y que tenían 48 horas para retractarse oficialmente o enfrentarían cargos por perjurio. También preparamos una demanda civil contra Claribel y Jaime por un total de $120,000, los $40,000 que gasté en su boda, los $30,000 del préstamo fraudulento, los $27,000 de la tarjeta de crédito y gastos relacionados, más $23,000 en daños punitivos por abuso emocional y conspiración criminal. Cuando salí del bufete esa tarde,
Tenía en mis manos un arsenal legal completo. Órdenes judiciales, demandas civiles, denuncias criminales, y lo más importante, la cancelación inmediata de todos los poderes que había dado a mi hija. Ya no podía tomar ni una sola decisión sobre mi vida sin mi consentimiento. Pero yo quería algo más que justicia legal. Quería que Claribel entendiera el dolor que me había causado. Quería que sintiera la misma desesperación que yo había sentido durante años trabajando como esclava para financiar sus caprichos. Esa noche regresé a mi apartamento y me senté a planear la segunda fase de mi respuesta. No iba a ser solo una batalla legal. Iba a ser una lección de vida que Claribel jamás olvidaría. Saqué mi teléfono y bloqueé el número de Claribel. También bloqueé el de Jaime y el de todos sus amigos que pudieran intentar contactarme. Cambié las cerraduras de mi apartamento y contraté un servicio de seguridad para que monitoreara cualquier intento de acoso o intimidación. Después llamé a mi jefe en la empresa de limpieza y renuncié. Ya no iba a seguir trabajando como una esclava para mantener a una hija que me despreciaba. Con el dinero que iba a recuperar legalmente, podría vivir con dignidad por primera vez en décadas. También visité a mi doctor de cabecera y solicité un examen neurológico completo. Quería tener documentación médica oficial que demostrara que mi mente estaba perfectamente clara y funcional. El doctor, que me conocía desde hacía años, se indignó cuando le expliqué lo que Claribel había intentado hacer. Me dio no solo el certificado de salud mental que necesitaba, sino también una carta detallada explicando que jamás había observado signos de demencia o deterioro cognitivo en mí. Su testimonio sería crucial para desacreditar completamente los informes médicos falsificados que mi hija había preparado. Esa noche, mientras organizaba todos mis documentos legales en orden cronológico, sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Por primera vez en mi vida adulta, estaba tomando decisiones pensando únicamente en mi bienestar. No más sacrificios por una hija malagradecida. No más trabajos agotadores para financiar los caprichos de otros. No más humillaciones ni desprecios. A los 65 años, finalmente había aprendido a valorarme a mí misma. El teléfono comenzó a sonar alrededor de las 10 de la noche. Era el número de Claribel, pero como lo había bloqueado, las llamadas iban directamente al buzón de voz. Dejé que sonara toda la noche, imaginando la desesperación creciente de mi hija al darse cuenta de que sus cuentas bancarias estaban congeladas y que yo no respondía a sus llamadas. Mañana comenzaría oficialmente mi nueva vida. Una vida donde Zulema finalmente importaba más que los demás. Al día siguiente desperté con una sensación extraña. Por primera vez en décadas, había dormido profundamente sin preocuparme por los problemas de Claribel. Mi teléfono mostraba 27 llamadas perdidas de números que no reconocía. Seguramente mi hija había pedido prestado teléfonos para intentar contactarme, pero yo no tenía prisa por hablar con ella. Desayuné tranquilamente y me dirigí al banco para completar los trámites que Rubén había iniciado el día anterior. La gerente, señora Patricia, me recibió con una expresión preocupada. Había revisado mi cuenta durante toda la mañana y había descubierto irregularidades que iban más allá de lo que yo imaginaba. Señora Zulema, me dijo mostrándome los estados de cuenta en su computadora, su hija ha estado retirando dinero de su cuenta desde hace 6 meses usando una tarjeta adicional que solicitó a su nombre. En total, son $12,000 en retiros no autorizados. Mi sangre se heló. Claribel había estado robándome sistemáticamente mucho antes de planear mi internamiento. Cada mes retiraba entre $1,500 y $2,000, siempre en cantidades pequeñas para no despertar sospechas. Dinero que yo creía estar ahorrando para emergencias médicas había estado financiando sus salidas de fin de semana con Jaime. La gerente me mostró las fechas y ubicaciones de los retiros. Restaurantes elegantes, tiendas de ropa cara, spas de lujo, hoteles boutique. Mi hija había usado mis ahorros para darse la vida que yo nunca pude permitirme, mientras yo comía frijoles y arroz todos los días para poder enviarle dinero extra. Pero había algo peor. Patricia me enseñó que Claribel había solicitado aumentar el límite de mi tarjeta de crédito a $25,000, falsificando mi firma en los documentos. Afortunadamente, el trámite aún estaba en proceso y pudimos cancelarlo antes de que fuera aprobado. También descubrimos que había intentado obtener un préstamo personal de $15,000 usando mi nombre como aval. Los documentos de solicitud estaban llenos de mentiras sobre mis ingresos y propiedades. Había declarado que yo ganaba $3,000 mensuales cuando en realidad ganaba 800,
y había inflado el valor de mis posesiones para calificar para un monto mayor. Patricia me aseguró que el banco haría una investigación completa y que todos los cargos fraudulentos serían revertidos. También me ofreció un servicio especial de protección contra fraude que me alertaría inmediatamente si alguien intentaba usar mi información financiera sin autorización. Cuando salí del banco, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era un número que no conocía, pero esta vez decidí contestar para escuchar qué tenía que decirme mi querida hija. «¿Mamá?» Era la voz de Claribel, pero sonaba diferente. Nerviosa, casi suplicante. «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Ha habido un malentendido terrible con las cuentas del banco». «¿Un malentendido?», le respondí con voz fría. «¿Te refieres al malentendido de planear internarme en un asilo para robarme mis propiedades? ¿O al malentendido de sacar $12,000 de mi cuenta sin mi permiso?». El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Después escuché sollozos fingidos. «Mamá, por favor, déjame explicarte. Todo esto es un error. Jaime me convenció de hacer cosas que no entendía bien. Yo jamás te haría daño intencionalmente». Mentira tras mentira. Incluso en ese momento de desesperación, Claribel seguía manipulando, seguía mintiendo, seguía tratando de hacerme sentir culpable por defenderme. «Claribel», le dije con la voz más firme que pude, «tengo en mis manos todos los documentos que firmaste. Los correos con Jaime planeando mi internamiento. Las conversaciones con tus amigas riéndose de lo ingenua que soy. Los reportes médicos falsos que inventaste para declararme incapaz. No hay nada que puedas explicar porque todo está documentado». «Pero mamá», gritó, «soy tu hija. Soy lo único que tienes en el mundo. No puedes hacerme esto». Su desesperación me confirmó que ya se había dado cuenta de la magnitud de su problema. Las cuentas congeladas, los préstamos cancelados, la investigación bancaria. Su plan perfecto se había desmoronado en menos de 24 horas. «Claribel», le respondí, «eres mi hija biológica, pero dejaste de ser mi familia el día que decidiste traicionarme. Una verdadera hija jamás habría planeado encerrar a su madre para robarle sus propiedades. Necesito ese dinero», gritó, mostrando por fin su verdadera personalidad. «Jaime y yo tenemos compromisos. Tenemos que pagar la luna de miel. Tenemos deudas. No puedes dejarnos sin nada». Ahí estaba la verdad. No le importaba haberme lastimado. No le importaba haber planeado destruir mi vida. Lo único que le preocupaba era perder acceso a mi dinero. «Claribel», le dije, «durante 40 años yo trabajé como esclava para darte todo. Vendí mi casa, hipotequé mi terreno, me endeudé hasta el cuello para pagar tu boda. Y tu respuesta fue planear internarme en un asilo para robarme lo poco que me quedaba. Ahora vas a experimentar lo que se siente estar sin dinero, como yo estuve toda mi vida por darte a ti lo mejor. Eres una vieja egoísta», gritó, perdiendo completamente la compostura. «Después de todo lo que hice por ti, te di nietos. Te incluí en mi vida. Te llevé a mi boda. Me reí amargamente. ¿Nietos? Claribel no tenía hijos. ¿Me incluiste en tu vida? ¿Me usaste como sirvienta y cajero automático? ¿Me llevaste a tu boda? Me humillaste delante de 200 personas y me echaste como si fuera basura». La llamada se cortó abruptamente. Probablemente Claribel había arrojado el teléfono contra la pared en un ataque de rabia. Pero a mí no me importó. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Durante el resto del día, mi teléfono no paró de sonar. Números diferentes, pero siempre la misma desesperación del otro lado. Claribel había reclutado a Jaime, a sus amigas, incluso a algunos parientes lejanos para que me suplicaran que reconsiderara mi decisión. Jaime me llamó llorando, diciendo que todo había sido idea de Claribel y que él era inocente. Que él me quería como a su propia madre y jamás habría participado en algo así. Pero yo había leído sus mensajes de texto riéndose de mí y planeando cómo gastar mi dinero. Sus lágrimas llegaban 40 años demasiado tarde. Una de las amigas de Claribel, Perla, me llamó para decirme que estaba siendo muy dura con mi hija. Que Claribel estaba devastada y que tal vez había cometido errores por amor. Le pregunté si ella estaría dispuesta a que su propia hija la internara en un asilo para robarle sus propiedades. Colgó sin responder. Pero la llamada más patética fue la de Hilda, la madre de Jaime.
La misma mujer cuyo vestido había manchado accidentalmente, la que me había tratado con desprecio en el restaurante, ahora me suplicaba que no arruinara el futuro de su hijo. Señora Zulema, me dijo con voz melosa, estoy segura de que podemos resolver esto en familia. Jaime es un buen muchacho que se dejó influenciar por ideas equivocadas. Si usted retira las demandas, nosotros podemos compensarla económicamente. ¿Compensarme?, le pregunté. ¿Como cuando me ofrecieron limpiar su vestido de $75,000 arrodillada en el piso? ¿O como cuando su hijo se rió de mi humillación delante de todos los invitados? Hilda intentó explicar que esa noche había sido muy estresante para todos, que las emociones estaban exaltadas. Pero yo ya no tenía paciencia para más mentiras y manipulaciones. Señora Hilda, le dije, su hijo y mi hija son adultos que tomaron decisiones adultas. Ahora van a enfrentar las consecuencias adultas de sus acciones. Si hubieran querido resolver esto en familia, no habrían planeado internarme a la fuerza en un asilo. Esa noche conté las llamadas del día, 42. Exactamente el número que aparecía en la thumbnail que me había inspirado a contar mi historia. 42 llamadas desesperadas de personas que durante años me habían tratado como invisible, pero que ahora me necesitaban desesperadamente. Me serví una copa de vino, algo que no hacía desde hacía años porque consideraba que era un gasto innecesario, y brindé por mi nueva libertad. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. Cada día traía nuevas revelaciones sobre la traición de Claribel y nuevas victorias en mi batalla legal. Rubén había presentado todas las demandas y denuncias, y el sistema judicial comenzó a moverse más rápido de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. La primera gran victoria llegó cuando el banco completó su investigación interna. No solo confirmaron el fraude de los $12,000 que Claribel había robado de mi cuenta, sino que descubrieron una red más amplia de irregularidades. Habían usado mi información personal para solicitar 3 tarjetas de crédito adicionales en diferentes bancos, acumulando deudas por $26,000 que yo desconocía completamente. La investigación bancaria también reveló que Jaime había abierto una cuenta empresarial falsa usando mi nombre como socia comercial sin mi conocimiento. En esa cuenta habían depositado dinero de origen sospechoso, incluyendo préstamos que habían obtenido prometiendo que yo era la garantía del negocio. El monto total ascendía a $34,000 que ahora el banco estaba reclamando como deuda fraudulenta. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que habían intentado vender mi terreno sin mi autorización. Rubén encontró documentos en el registro de propiedades donde Claribel había falsificado mi firma para iniciar un proceso de venta por $50,000, muy por debajo del valor real de $78,000. Afortunadamente, el proceso se había detenido cuando el notario pidió que yo compareciera personalmente a firmar, algo que obviamente nunca hice. Las autoridades comenzaron a tomar el caso muy en serio cuando se dieron cuenta de que no era un simple conflicto familiar, sino una operación criminal sistemática de abuso financiero hacia ancianos. El fiscal asignado, un hombre joven llamado Gael, me explicó que casos como el mío eran cada vez más comunes y que representaban un delito federal con penas de hasta 15 años de prisión. Durante este tiempo, las llamadas desesperadas continuaron. Claribel había cambiado de estrategia y ahora enviaba mensajes de texto dramáticos donde se presentaba como víctima. En uno de ellos escribió: «Mamá, Jaime me abandonó. Se fue con otra mujer y me dejó sola con todas las deudas. Por favor, ayúdame, no tengo a nadie más en el mundo». Era mentira, por supuesto. Rubén había contratado un investigador privado que confirmó que Claribel y Jaime seguían juntos, viviendo en un apartamento caro que pagaban con dinero robado. Habían inventado la historia de la separación esperando generar lástima y manipular mis emociones maternales. Otros mensajes eran más agresivos. «Te vas a morir sola y olvidada», escribió en uno particularmente cruel. «Cuando seas una anciana enferma, no vas a tener a nadie que te cuide porque destruiste a tu única familia por dinero». Esos mensajes los reenvié directamente a Rubén como evidencia adicional de acoso y chantaje emocional. Pero la presión real comenzó cuando los testigos falsos empezaron a retractarse uno por uno. El primero fue Ismael, un amigo de Jaime que había cobrado $500 por declarar que me había visto desorientada en el supermercado. Cuando su abogado le explicó que podía enfrentar cargos de perjurio con penas de hasta 5 años de prisión, inmediatamente firmó una declaración confesando que todo había sido inventado. Su confesión fue devastadora para el caso de Claribel. Ismael reveló que Jaime le había dado un guión específico de lo que tenía que declarar sobre mi supuesta demencia.
Incluso le habían mostrado videos de YouTube sobre síntomas de Alzheimer para que pudiera describir comportamientos creíbles. A cambio, no solo había recibido los $500, sino que Jaime le había prometido trabajo en la empresa de su padre una vez que obtuvieran control de mis propiedades. Los otros 2 testigos falsos se retractaron esa misma semana. Uno de ellos, Simón, era compañero de trabajo de Jaime. Había declarado que me vio vagando en pijama por la calle, confundida y preguntando dónde estaba mi casa. Su confesión reveló que jamás me había visto en su vida, y que la descripción había sido completamente inventada por Claribel durante una reunión donde planificaron todos los detalles de las declaraciones falsas. El tercer testigo, un vecino llamado Gael que habían sobornado con $300, confesó que Claribel le había pedido que declarara sobre supuestos episodios donde yo confundía productos de limpieza y casi causaba incendios en mi apartamento. La verdad era que ni siquiera sabía en qué edificio vivía yo, y toda su declaración había sido basada en una historia inventada que Claribel le había contado palabra por palabra. Con las confesiones de los testigos falsos, el caso criminal contra Claribel y Jaime se volvió irrefutable. El fiscal Gael me informó que habían decidido presentar cargos formales por múltiples delitos: fraude financiero, abuso de ancianos, falsificación de documentos, robo de identidad, conspiración criminal y perjurio. Si eran declarados culpables de todos los cargos, podrían enfrentar entre 12 y 20 años de prisión. Pero yo no quería que fueran a prisión por décadas. Lo que quería era justicia, no venganza. Rubén me explicó que podía negociar un acuerdo donde Claribel y Jaime confesaran su culpabilidad, me devolvieran todo el dinero robado con intereses, y cumplieran una sentencia reducida de 2 años con libertad condicional. Sin embargo, había condiciones no negociables. Tendrían que pagar una multa de $50,000 al Estado por abuso de ancianos. Quedarían registrados como delincuentes financieros, lo que les impediría obtener préstamos o manejar cuentas bancarias durante 10 años. Y lo más importante para mí, tendrían que firmar una orden de restricción permanente que les prohibía contactarme o acercarse a menos de 500 metros de mi domicilio. Durante las negociaciones, Claribel intentó una última manipulación. Le pidió a Hilda que me visitara personalmente para suplicar por clemencia. La mujer que me había tratado con desprecio después del incidente con su vestido ahora llegó a mi apartamento con lágrimas en los ojos y un ramo de flores caras. «Señora Zulema», me dijo sentándose en mi pequeña sala, «sé que hemos tenido malentendidos, pero usted es una mujer de buen corazón. Claribel cometió errores, pero es joven y puede cambiar. Si la envía a prisión, arruinará su vida para siempre». Le serví té en mis tazas más sencillas, las únicas que me quedaban después de vender las buenas para pagar la boda de su hijo. «Señora Hilda», le respondí, «durante 40 años yo trabajé como esclava para darle a su nuera la vida que usted considera normal. Vendí mi casa, hipotequé mis propiedades, me endeudé hasta el cuello. Y su hijo se rió de mi humillación el día de su boda. Pero ella no se daba por vencida. Insistía en que podían compensarme económicamente, que la familia tenía recursos para resolver el problema sin involucrar al sistema judicial. Me ofreció $50,000 en efectivo si retiraba todas las demandas. ¿$50,000? Le pregunté. ¿El mismo precio que el vestido que su hijo y Claribel planificaron que yo manchara para humillarme? Porque ahora sé que no fue accidente. Encontré mensajes donde discutían cómo crear una situación para avergonzarme públicamente en la boda. Hilda se quedó pálida. Evidentemente no sabía que su hijo había participado en planear mi humillación como entretenimiento para los invitados. La expresión de horror en su rostro me confirmó que incluso ella, con todos sus defectos, tenía límites morales que su hijo había cruzado. Se fue de mi apartamento sin decir una palabra más. Esa noche recibí una llamada de su abogado informando que la familia retiraba cualquier oferta de negociación y que se prepararían para enfrentar el juicio completo. Perfecto. Yo también estaba lista para que toda la verdad saliera a la luz en una corte pública. Esa semana, Rubén me trajo noticias que me llenaron de satisfacción. La investigación bancaria había revelado que Claribel y Jaime habían gastado más de $80,000 en lujos durante los 6 meses previos a la boda. Restaurantes caros, viajes, ropa de diseñador, todo pagado con dinero robado de mis cuentas y préstamos fraudulentos obtenidos con mi información. También habían descubierto que tenían deudas por $120,000 en total, incluyendo préstamos personales que habían obtenido prometiendo que heredarían mis propiedades una vez que me internaran. Sin acceso a mi dinero,
Estaban enfrentando embargos y demandas de múltiples acreedores. La ironía era perfecta. Habían planificado robarme todo para vivir como ricos, pero su avaricia los había llevado a endeudarse más allá de sus posibilidades. Ahora, sin mi dinero sustentando su estilo de vida artificial, su castillo de naipes se estaba desmoronando. Esa noche me permití algo que no había hecho en años. Pedí comida a domicilio de un restaurante caro. Salmón con vegetales, vino blanco, postre de chocolate. Todo pagado con el dinero que había recuperado de mis cuentas bancarias. Por primera vez en décadas, disfruté una cena sin preocuparme por el costo, sin calcular cuántas horas de trabajo representaba cada bocado. Mientras cenaba, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en 2 semanas. De ser una anciana humillada y traicionada, me había convertido en una mujer empoderada que había tomado control total de su vida. Ya no era la víctima de nadie. Mañana comenzaría la fase final de mi venganza. Pero esta noche, simplemente disfruté de ser libre. 3 semanas después del inicio de mi contraataque legal, Rubén me citó urgentemente en su oficina. Tenía noticias que cambiarían completamente el rumbo de todo el caso. Cuando llegué, encontré su escritorio cubierto de documentos nuevos y una expresión de satisfacción que no había visto antes en su rostro. Señora Zulema, me dijo con una sonrisa amplia, tenemos información que va a cerrar este caso de la manera más favorable posible para usted. Nuestro investigador privado ha descubierto algo extraordinario. Resulta que Claribel y Jaime no eran criminales novatos. Habían estado operando un esquema similar con otros adultos mayores durante los últimos 2 años. El investigador había encontrado evidencia de que habían estafado al menos a 3 personas mayores usando exactamente el mismo método: falsificar documentos médicos, obtener poderes legales fraudulentos y robar sistemáticamente sus ahorros mientras planificaban internamientos forzosos. Una de sus víctimas había sido Perla, una viuda de 70 años que había perdido $45,000 antes de que su hijo descubriera el fraude. Otra era Claudia, una anciana de 68 años que había sido internada realmente en un asilo mientras Jaime vendía su casa y se quedaba con el dinero. La tercera víctima, Jacqueline, había perdido sus ahorros de toda la vida pero había muerto antes de poder recuperarlos. Lo más impactante era que habían usado las mismas frases y métodos en todos los casos. Los mismos testigos falsos, los mismos reportes médicos inventados, incluso las mismas excusas sobre malentendidos y errores de juventud cuando eran confrontados. Era una operación criminal profesional dirigida específicamente a explotar adultos mayores vulnerables. El FBI había tomado el caso cuando se dieron cuenta del patrón sistemático. Claribel y Jaime no solo enfrentaban cargos por lo que me habían hecho a mí, sino por una conspiración criminal federal que había afectado a múltiples víctimas durante años. Las penas potenciales habían aumentado de 20 años a cadena perpetua. Pero había algo aún más revelador. El investigador había encontrado grabaciones de audio donde Claribel y Jaime discutían específicamente cómo manipular emociones maternales para obtener dinero de mujeres mayores. En una de las grabaciones, Claribel explicaba paso a paso cómo había perfeccionado su técnica conmigo durante años. Mi madre es perfecta para esto, decía en la grabación. Es sentimental, se siente culpable por todo, y está desesperada por mantener una relación conmigo. Puedo pedirle cualquier cosa usando chantaje emocional y ella me dará hasta su último centavo. Es como tener un cajero automático que nunca se acaba. Jaime respondía riéndose, y lo mejor es que cuando terminemos con ella, nadie va a investigar porque pensarán que es una anciana senil. Perfecto para practicar antes de buscar víctimas con más dinero. Escuchar esas palabras fue como recibir una puñalada en el corazón, pero también fue liberador. Ya no quedaba ninguna duda sobre las verdaderas intenciones de Claribel. No había confusión ni malentendidos. Era una criminal profesional que había elegido a su propia madre como víctima de práctica. Las grabaciones también revelaron que habían planificado el incidente del champán en la boda. Jaime había pagado al mesero $100 para que me empujara en el momento exacto cuando yo estuviera cerca de Hilda. Querían crear una escena humillante que justificara tratarme como una anciana torpe e incapaz delante de todos los invitados. El plan era usar esa humillación pública como evidencia de mi deterioro mental en los documentos de internamiento. Los videos que algunos invitados habían grabado con sus teléfonos iban a ser presentados como prueba de que yo era una anciana desorientada que causaba problemas en eventos sociales. Con esta nueva evidencia, el caso cambió completamente.
Ya no era solo una disputa familiar sobre dinero robado. Era parte de una investigación federal sobre una organización criminal que se especializaba en explotar adultos mayores. El fiscal federal a cargo del caso me informó que mi testimonio sería crucial para desmantelar toda la operación. Pero lo que más me satisfizo fue saber que las otras víctimas también iban a obtener justicia. Perla iba a recuperar sus $45,000 más intereses. La familia de Claudia iba a recibir compensación por la venta fraudulenta de su casa y el trauma del internamiento forzoso. Y los herederos de Jacqueline iban a recuperar los ahorros que les habían robado. Durante las siguientes 2 semanas, mi apartamento se convirtió en un centro de actividad legal. Abogados del FBI, fiscales federales, investigadores, todos venían a tomar mi declaración y recopilar evidencia. Mi pequeña mesa de cocina se llenó de documentos que mostraban la magnitud real de la operación criminal de Claribel y Jaime. Habían robado más de $300,000 en total de sus diversas víctimas. Habían falsificado documentos médicos de al menos 7 doctores diferentes. Habían sobornado a 15 testigos falsos. Habían abierto cuentas bancarias fraudulentas en 3 estados diferentes. Era una empresa criminal completa con estructura organizacional y métodos refinados. Lo más perturbador fue descubrir que habían mantenido archivos detallados sobre cada víctima, incluyendo análisis psicológicos sobre cómo manipular mejor sus emociones. Mi archivo tenía 30 páginas con observaciones sobre mis inseguridades, mis miedos, mis puntos débiles emocionales, todo catalogado y estudiado para maximizar su capacidad de extraer dinero de mí. Habían identificado que mi mayor vulnerabilidad era el miedo al abandono y mi necesidad desesperada de mantener una relación con mi única hija. Habían documentado exactamente qué frases usar para hacerme sentir culpable, como timín perfecto para pedirme dinero cuando estaba más emocionalmente vulnerable, y que mentiras específicas eran más efectivas para manipular mis decisiones. Una sección completa del archivo estaba dedicada a calcular mi valor neto total y planificar la secuencia óptima para extraer todo mi dinero. Habían estimado que podrían obtener $120,000 de mí durante 3 años antes de internarme, y después otros $50,000 de la venta de mis propiedades. Para ellos, yo era literalmente un activo financiero que habían decidido liquidar sistemáticamente. Pero también encontraron evidencia de que habían estado reclutando a otras víctimas potenciales. Tenían una lista de 25 mujeres mayores de la ciudad, todas con perfiles similares al mío, viudas o solteras, con ahorros modestos, socialmente aisladas, y con familiares que podrían manipular para obtener acceso a sus finanzas. El FBI arrestó a Claribel y Jaime un martes por la mañana. Yo no estaba presente, pero Rubén me contó los detalles. Los habían encontrado en un hotel de lujo pagado con dinero robado, planificando huir del país con pasaportes falsos que habían comprado con fondos obtenidos fraudulentamente de sus víctimas. Cuando los arrestaron, Claribel había gritado que todo era culpa mía, que yo la había obligado a robar porque era una madre egoísta que no le daba suficiente dinero voluntariamente. Incluso en el momento de su arresto, seguía tratando de manipular la situación para presentarse como víctima. Jaime había intentado huir por la ventana del hotel, pero fueron detenidos rápidamente. En su equipaje encontraron más de $50,000 en efectivo, joyas robadas de sus víctimas, y documentos falsificados para asumir nuevas identidades en México. Esa noche, después de recibir la noticia del arresto, me serví una copa de champán. El mismo tipo de champán que había derramado accidentalmente en el vestido de Hilda, el momento que había desencadenado el descubrimiento de toda esta pesadilla. Ahora ese accidente se sentía como el mejor error que había cometido en mi vida. Brindé por mi libertad, por mi dignidad recuperada, y por todas las otras víctimas que finalmente iban a obtener justicia. Pero sobre todo, brindé por haber aprendido a valorarme a mí misma por primera vez en 65 años. La mujer que había sido humillada en esa boda había muerto para siempre. En su lugar había nacido una mujer que sabía defender sus derechos y que jamás volvería a permitir que nadie la tratara como menos de lo que valía. El juicio comenzó 6 meses después del arresto. Durante todo ese tiempo, había vivido la vida más tranquila y digna de mis 65 años. Sin las constantes demandas financieras de Claribel, sin el estrés de trabajar múltiples empleos, sin la ansiedad de nunca tener suficiente dinero para satisfacer sus caprichos, había descubierto lo que significaba realmente vivir en paz. El día que debía testificar llegué al juzgado vestida con un traje nuevo que había comprado con mi propio dinero recuperado.
Era la primera vez en décadas que compraba ropa sin preocuparme por el precio o calcular cuántas horas de trabajo representaba. Me sentía elegante, digna y completamente preparada para enfrentar a mi hija ante la justicia. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares de otras víctimas y curiosos que habían seguido el caso en las noticias. La historia de una madre traicionada por su propia hija había capturado la atención pública, especialmente porque representaba un tipo de abuso que muchas familias habían experimentado en silencio. Cuando Claribel entró esposada al tribunal, me impactó ver cómo había cambiado. Los meses en prisión habían borrado su aire de superioridad. Su cabello estaba descuidado, su rostro demacrado, y su postura era la de alguien que había perdido toda esperanza. Por un segundo, mi instinto maternal quiso sentir lástima por ella, pero inmediatamente recordé las grabaciones donde se reía de mi ingenuidad. Jaime se veía aún peor. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas, y su nerviosismo era evidente. Constantemente miraba hacia la puerta como si quisiera huir, exactamente como había intentado hacer el día de su arresto en el hotel. Cuando me llamaron a testificar, caminé hacia el estrado con la cabeza alta. El fiscal, un hombre competente llamado Ismael, me guió a través de mi testimonio de manera muy organizada. Comenzamos con mi vida antes de conocer las intenciones de Claribel, todos los sacrificios que había hecho, todo el dinero que había gastado en su educación y bienestar. Le conté al juez sobre los 3 empleos simultáneos, sobre vender mi casa para pagar su boda, sobre hipotecar mi terreno para satisfacer sus demandas constantes de dinero. Describí en detalle cómo había vivido comiendo frijoles y arroz durante años para poder enviarle dinero extra, mientras ella usaba mis ahorros para cenar en restaurantes caros con Jaime. Después llegó la parte más difícil, describir el descubrimiento de la traición. Le mostré al juez todos los documentos que había encontrado esa madrugada terrible, los poderes legales falsificados, el plan de internamiento, las conversaciones crueles donde se burlaban de mi ingenuidad maternal. El momento más impactante fue cuando el fiscal reprodujo las grabaciones de audio donde Claribel describía cómo manipularme emocionalmente. Toda la sala escuchó en silencio mientras mi propia hija explicaba con frialdad calculada cómo había convertido mi amor maternal en un arma contra mí misma. Es como tener un cajero automático que nunca se acaba, resonó su voz por todo el tribunal. Cuando terminó la grabación, varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos, y el juez mismo parecía profundamente conmovido por la crueldad de las palabras. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor de Claribel intentó pintarme como una madre controladora que había obligado a mi hija a mentir para obtener independencia financiera. Sugirió que yo había manipulado emocionalmente a Claribel durante años y que ella solo había respondido a mis supuestos abusos psicológicos. Pero yo estaba preparada para esas tácticas. Con voz firme, le expliqué al abogado que durante 40 años había dado todo lo que tenía voluntariamente, sin presionar ni chantajear a mi hija. Que ella nunca había pedido ayuda para independizarse, sino que había mentido específicamente para obtener más dinero mientras planificaba robarme el resto. Señor, le dije mirándolo directamente a los ojos, si mi hija hubiera querido independencia, habría dejado de pedirme dinero. Pero siguió manipulándome hasta el último momento, incluso mientras planificaba encerrarme en un asilo para robar mis propiedades. Eso no es independencia, es criminalidad. El abogado intentó varias líneas de ataque diferentes, pero todas se estrellaron contra la evidencia irrefutable. Las grabaciones, los documentos falsificados, los testimonios de otros testigos, todo construía un caso absolutamente sólido contra Claribel y Jaime. Cuando terminé mi testimonio, me sentí completamente liberada. Había dicho toda la verdad públicamente, había defendido mi dignidad ante el mundo, y había contribuido a que otros ancianos vulnerables obtuvieran justicia. Los siguientes días del juicio trajeron testimonio tras testimonio que confirmaba la naturaleza sistemática de la operación criminal. Perla, la viuda de 70 años, describió cómo Jaime se había hecho pasar por un nieto cariñoso antes de robarle sus ahorros. La familia de Claudia explicó el trauma de encontrar a su madre internada contra su voluntad mientras vendían su casa fraudulentamente. Los testigos falsos que habían sido sobornados testificaron sobre cómo Claribel y Jaime les habían dado guiones específicos para sus declaraciones mentirosas. Uno de ellos, Simón, reveló que habían grabado videos de ensayo donde practicaban las mentiras hasta que sonaran convincentes. El perito bancario explicó al jurado la sofisticación del esquema financiero. No eran criminales improvisados,
sino una operación organizada que había estudiado específicamente las leyes de protección a ancianos para encontrar maneras de evadirlas. Habían usado múltiples identidades falsas, cuentas en diferentes estados, y una red de cómplices para ocultar el dinero robado. Pero el testimonio más devastador fue el del investigador de seguros que había descubierto que Claribel había intentado cobrar pólizas de vida fraudulentas a mi nombre. Había reportado mi muerte en 2 ocasiones diferentes para intentar obtener beneficios, usando certificados de defunción falsificados que había comprado en el mercado negro. Cuando la fiscalía presentó evidencia de que mi propia hija había intentado cobrar dinero reportándome como muerta mientras yo seguía viva, varios miembros del jurado se quedaron visiblemente horrorizados. La crueldad había alcanzado niveles que superaban cualquier disputa familiar normal. Durante todo el juicio, Claribel permaneció callada y aparentemente sin emociones. No mostró remordimiento, no lloró por las víctimas, no pidió perdón por el daño causado. Su frialdad confirmaba todo lo que las evidencias habían revelado sobre su verdadera personalidad. Jaime, por el contrario, se derrumbó completamente el día que reprodujeron sus propias grabaciones riéndose de mí. Comenzó a llorar incontrolablemente y gritó que todo había sido idea de Claribel, que él había sido manipulado para participar en el esquema. Pero las grabaciones mostraban claramente que había sido un participante entusiasta y voluntario. El día de los alegatos finales, el fiscal Ismael presentó un resumen devastador de toda la evidencia. Describió a Claribel y Jaime como depredadores que habían elegido específicamente víctimas vulnerables para explotar sus emociones más profundas. Explicó que habían causado no solo daño financiero, sino trauma psicológico que duraría toda la vida. Señores del jurado, concluyó, este no es un caso sobre dinero. Es un caso sobre la destrucción sistemática de la confianza humana más básica, la relación entre madre e hijo. Los acusados no solo robaron dinero, robaron amor, robaron dignidad, y robaron la esperanza de que las familias pueden ser lugares de seguridad para nuestros ancianos. El abogado defensor hizo un último intento desesperado, argumentando que Claribel había crecido en pobreza y había desarrollado una mentalidad distorsionada sobre el dinero. Sugirió que sus acciones, aunque criminales, eran resultado de trauma psicológico por haber visto a su madre trabajar excesivamente durante su infancia. Pero su argumento sonaba hueco después de toda la evidencia presentada. El jurado había escuchado las grabaciones donde Claribel se reía de mi ingenuidad. Habían visto los documentos donde planificaba sistemáticamente robar mis propiedades. Habían conocido a otras víctimas que no tenían ninguna relación familiar con los acusados. Cuando el juez envió al jurado a deliberar, yo me sentí en paz por primera vez en meses. Había hecho todo lo posible para obtener justicia, no solo para mí, sino para todas las víctimas de este esquema cruel. El resultado estaba fuera de mi control, pero sabía que había luchado con dignidad y verdad. Esa noche, mientras esperaba el veredicto, reflexioné sobre todo el camino recorrido desde aquella humillante noche de boda. La mujer que había salido llorando de ese salón ya no existía. En su lugar había una mujer fuerte que había encontrado su voz y había usado la justicia para protegerse y proteger a otros. El jurado deliberó durante 3 días. 3 días que pasé en una calma extraña, como si hubiera entregado completamente mi destino al universo después de haber hecho todo lo humanamente posible por obtener justicia. No sentía ansiedad ni desesperación. Solo una paz profunda que venía de saber que había luchado con verdad y dignidad. El 4.º día, mi teléfono sonó temprano en la mañana. Era Rubén con noticias que cambiarían mi vida para siempre. El jurado había llegado a un veredicto. Culpables en todos los cargos. Claribel y Jaime enfrentaban sentencias que podrían llegar hasta 25 años de prisión, más la obligación de devolver todo el dinero robado con intereses y penalizaciones. Cuando llegué al tribunal para escuchar la sentencia formal, la sala estaba aún más llena que durante el juicio. La historia había capturado la atención nacional como símbolo de un problema creciente, el abuso financiero hacia adultos mayores por parte de sus propias familias. El juez, un hombre mayor llamado Gael que había demostrado paciencia y sabiduría durante todo el proceso, leyó el veredicto con voz solemne. Culpable de conspiración para cometer fraude. Culpable de abuso financiero hacia adultos mayores. Culpable de falsificación de documentos. Culpable de robo de identidad. La lista continuó durante varios minutos. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, el juez se dirigió directamente a Claribel y Jaime.
Sus palabras resonaron por toda la sala con una autoridad moral que me conmovió profundamente. Señora Claribel, le dijo, usted no solo robó dinero de su madre. Robó algo mucho más valioso. Robó la capacidad de una mujer de confiar en el amor familiar. Robó la dignidad de una madre que sacrificó toda su vida por darle oportunidades. Robó la esperanza de que las familias pueden ser refugios seguros para nuestros ciudadanos mayores. Después se dirigió a Jaime. Señor Jaime, usted participó voluntariamente en una conspiración que tarjeta específicamente a personas vulnerables por su edad y su aislamiento social. Usted se rió de la humillación de una anciana que lo había tratado como hijo. Usted ayudó a planificar el internamiento forzoso de una mujer competente para robar sus propiedades. La sentencia fue más severa de lo que yo había esperado. Claribel recibió 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. Jaime recibió 15 años con condiciones similares. Ambos tendrían que pagar restitución completa a todas las víctimas, más multas de $100,000 cada uno al Estado. Pero lo que más me satisfizo fue la orden permanente de restricción. Cuando salieran de prisión, estarían legalmente prohibidos de contactarme o acercarse a mí de cualquier manera. Finalmente tendría la garantía legal de que mi tranquilidad estaría protegida para siempre. Cuando el juez preguntó si las víctimas querían hacer declaraciones finales, yo pedí permiso para hablar. Me levanté lentamente, mirando directamente a Claribel por primera vez durante todo el juicio. Claribel, le dije con voz firme, durante 65 años creí que ser buena madre significaba sacrificar todo por ti sin esperar nada a cambio. Vendí mi casa, hipotequé mi futuro, trabajé hasta la extenuación, todo porque pensé que así te demostraba mi amor. Hice una pausa, sintiendo el peso de 40 años de sacrificios no reconocidos. Pero tú convertiste mi amor en debilidad. Convertiste mi generosidad en vulnerabilidad. Convertiste mi instinto maternal en un arma contra mí misma. Eso no es solo crimen, eso es traición en el nivel más profundo posible. Mi voz se fortaleció mientras continuaba. Sin embargo, quiero agradecerte por algo. Tu traición me enseñó a valorarme a mí misma. Me enseñó que merezco dignidad y respeto. Me enseñó que el amor verdadero no requiere que una persona se destruya a sí misma para demostrar su devoción. Claribel finalmente me miró directamente, y por primera vez vi algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos. Pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Tu padre nos abandonó cuando eras niña, concluí, pero yo elegí quedarme y darte todo. Tú tuviste la misma elección y elegiste traicionarme. Ahora vas a vivir con las consecuencias de esa elección, igual que yo viví con las consecuencias de amar demasiado. Cuando terminé de hablar, la sala estaba en completo silencio. Incluso algunos de los periodistas tenían lágrimas en los ojos. Había logrado decir todo lo que necesitaba decir, con dignidad y sin amargura. Después de la sentencia, las otras víctimas y sus familias se acercaron para agradecerme por haber tenido el valor de luchar. Perla, la viuda de 70 años, me abrazó llorando y me dijo que mi testimonio le había dado fuerza para superar su propio trauma. La familia de Claudia me invitó a cenar para celebrar que finalmente habían obtenido justicia. Pero la conversación más significativa fue con una mujer joven llamada Hilda, que se acercó tímidamente después de que la sala se vaciara. Era reportera de un periódico nacional y había seguido todo el caso. Señora Zulema, me dijo, su historia ha inspirado a miles de personas mayores a revisar sus propias situaciones familiares. Hemos recibido cientos de llamadas de ancianos que reconocieron patrones de abuso que antes no habían identificado. Me explicó que mi caso había generado cambios legislativos para proteger mejor a los adultos mayores del abuso financiero familiar. Varias organizaciones estaban usando mi historia para educar sobre las señales de advertencia y los recursos disponibles para víctimas. 6 meses después de la sentencia, mi vida había encontrado un equilibrio que jamás pensé posible. Con todo el dinero recuperado, más las compensaciones ordenadas por la corte, tenía seguridad financiera por primera vez en décadas. Compré una casa pequeña pero hermosa en un barrio tranquilo, con un jardín donde pude plantar las flores que siempre había querido cultivar. Adopté un gato naranja que llamé Libertad, porque eso era exactamente lo que representaba mi nueva vida. Comencé a tomar clases de pintura, algo que había soñado hacer desde joven, pero nunca había podido permitirme. Viajé por primera vez en mi vida, visitando ciudades que solo había visto en revistas. Hice amigas genuinas en mi nuevo barrio, mujeres que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles.
Pero lo más importante fue que aprendí a decir no. No a peticiones irrazonables, no a relaciones tóxicas, no a cualquier situación que comprometiera mi dignidad o bienestar. La palabra que había sido imposible para mí durante 65 años se convirtió en mi herramienta más poderosa. Ocasionalmente recibo cartas de otras mujeres mayores que han leído sobre mi caso y han encontrado inspiración para enfrentar sus propias situaciones de abuso familiar. Les respondo a todas, compartiendo los recursos legales que descubrí y recordándoles que nunca es demasiado tarde para reclamar su dignidad. Un año después del juicio, estaba regando mis flores una mañana cuando el cartero me entregó una carta con remitente de la prisión estatal. Era de Claribel. La carta estaba llena de disculpas desesperadas y súplicas para que la visitara. Leí la carta una sola vez y después la quemé en mi chimenea. No por crueldad, sino porque había aprendido que algunas relaciones son tan tóxicas que no pueden ser reparadas. Mi paz mental valía más que cualquier esperanza de reconciliación. Esa noche, mientras cenaba salmón fresco en mi comedor iluminado por velas que había comprado sin calcular el costo, reflexioné sobre todo el camino recorrido. La mujer humillada que había salido llorando de aquella boda había muerto definitivamente. En su lugar vivía una mujer completa, digna y verdaderamente libre. A los 66 años, finalmente había aprendido la lección más importante de mi vida. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y las personas que te aman de verdad nunca te pedirán que te destruyas para demostrar tu devoción. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías tenido el valor de enfrentar a tu propia familia por tu dignidad? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios, porque al final, todos merecemos amor que nos construya, no que nos destruya.